Historia de la Sirena. ¿Sabías que La Sirena pertenece al Grupo Ramos? Lo que hoy conocemos como hipermercados comenzó como una modesta tienda de tejidos en la capital. El protagonista de esta historia es Román Ramos Uría, un inmigrante de Asturias, España, que llegó al país en 1959 con apenas 17 años. Tras trabajar en distintos comercios, asumiendo tareas operativas y de inventario, entendió a fondo la dinámica del negocio local. Su oportunidad de emprender surgió a raíz de un momento de gran inestabilidad en el país. Nace la Sirena Mella. Es la Sirena Mella, que nace en 1965. Tras el estallido de la Revolución de Abril, el dueño de una pequeña tienda de 300 metros cuadrados llamada La Sirena decidió regresar a España en busca de refugio. El 1 de diciembre, Román Ramos adquirió este local, ubicado en la Avenida Mella de Santo Domingo, dedicado entonces a la venta de textiles y confección. Revolución del autoservicio. 1970. La tienda pasó de ser exclusivamente de tejidos a operar como tienda por departamentos. Revolucionó el mercado al introducir horarios de servicios continuos y una política de precios bajos y fijos. Un cambio radical en una época donde predominaba el regateo. Ustedes saben muy bien lo que es regateo. Hasta el sol de hoy se utiliza esa palabra, regateo. Al dominicano le encanta mucho. Entrada al sector alimentos. La Sirena ya estaba trabajando con distintos departamentos y se le ocurrió introducir el sector alimentos. Así que en 1979, con la compra del supermercado García en la avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo, la empresa incursionó por primera vez en la venta de alimentos. Este local fue remodelado y rebautizado como Super Pola. Recuerden ese nombre, Super Pola. Diversificando el negocio original. Cabe destacar que Super Pola, ese nombre no fue cambiado hasta hace unos años. Expansión al interior. La Sirena inició en Santo Domingo, luego se extendió hasta Santiago de los Caballeros. En 1985, La Sirena salió por primera vez de la ciudad capital a abrir sus puertas en la calle del Sol, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, marcando el inicio de su expansión a nivel nacional. En 1999 se consolidó formalmente el Grupo Ramos y se fusionaron los conceptos de La Sirena, que tiene departamentos, y Superpola, que es supermercado, y de esta manera inauguraron el multicentro Churchill. Este hito introdujo el formato de hipermercado en República Dominicana, permitiendo a los clientes encontrar todo bajo un mismo techo. Grupo Ramos hoy. Grupo Ramos hoy. A partir de la década del 2000, la empresa mantuvo un ritmo de expansión acelerado. Hoy en día no solo operan los hipermercados tradicionales, sino que han diversificado sus formatos, adaptándose a distintas necesidades con Sirena Market, supermercados de formatos más ágil y moderno, y a precio, tiendas de descuentos. Lo que comenzó en 1965 con menos de 10 empleados en un local en la Avenida Mella, hoy genera unos 10.000 empleados directos en decenas de sucursales en todo el país, consolidándose como uno de los mayores empleados privados a nivel nacional. Actualmente, la dirección ejecutiva recae en Mercedes Ramos, hija del fundador, quien ha liderado la modernización de la marca manteniendo el enfoque en el servicio al cliente. Esto es parte de la inmensa historia de La Sirena, que pertenece al Grupo Ramos. Escríbenos en los comentarios qué te pareció esta historia.